¿Qué hago si tengo una herida de la infancia? ¿Es verdad que infancia es destino? ¿Cómo se cura una herida de la infancia? Esta y muchas preguntas las vamos a resolver, pero te voy a mostrar cómo me lo explico. Desde un poquito antes de la pandemia, tuvo mucho auge, muchísimas personas que utilizaban YouTube o TikTok o Reels o videos en internet para hablar de los estragos que causa la herida de la infancia, los problemas que se explican gracias a la herida de la infancia, cursos que personas imparten para decir cómo puedes curarte de la herida de la infancia, pero yo les quiero hablar un poco sobre cómo desmitificar esta frase o por qué no estoy de acuerdo con esta idea de que hay una herida de la infancia y que infancia es destino. Pero para poderte explicar hay que hablar un poco de algunos conceptos que se mencionan en psicología y sobre todo en terapia sistémica para entender por qué una herida de la infancia no es un concepto viable o hasta peligroso. Para poder explicar por qué no estoy de acuerdo con el concepto de herida de la infancia, tenemos que hablar de algo que se llaman explicaciones dormitivas. La explicación dormitiva es algo que un fisiólogo, filósofo chileno llamado Humberto Maturana postuló para explicar por qué hay ideas tan absurdas como la herida de la infancia y funcionan. Humberto Maturana decía que las explicaciones dormitivas funcionaban porque son explicaciones que se explican a sí mismas y que realmente no explican nada. Es como cuando tu mamá te decía porque yo lo digo, y esa era la única explicación que existía. El porque yo lo digo es un ejemplo de explicación dormitiva. Entonces, pensar en una herida de la infancia es una explicación dormitiva porque es como, ¿por qué no encuentro una pareja que a mí me guste? ¿Por qué no me puedo relacionar de una manera adecuada? Pues porque tienes una herida de la infancia. ¿Y cómo se cura una herida de la infancia? Bueno, pues tenemos que analizar esa herida de la infancia para curar esa herida de la infancia. Pero en realidad no te explican ni de dónde viene, ni cómo funciona, ni cuáles son los mecanismos, sino que la misma frase de herida de la infancia es como el bote de basura en donde caen todas esas cosas que no puede explicarte una persona. ¿Por qué no me relaciono bien? Por la herida de la infancia. ¿Por qué tengo estas ideas? Pues por la herida de la infancia. ¿Por qué estoy triste? Pues por la herida de la infancia. Y realmente esta explicación no explica nada. Obviamente esto es una trampa. Pero es una explicación dormitiva que permite que se repitan estos ciclos de conductas o de cosas o de ideas que mantienen esta explicación vigente. Es decir, la herida de la infancia funciona porque yo creo que la herida de la infancia funciona. Y otros conceptos que nos pueden ayudar a entender por qué no considero que la explicación de la herida de la infancia sea una explicación válida es porque la conducta humana, los seres humanos, entendemos el mundo en tres categorías diferentes. Hay tres tipos de explicaciones que conjuntas nos deberían de dar una noción del por qué sucede algo. Uno es el extracto fisiológico, dos es el extracto psicológico y tres es el estado social o cultural. En lo fisiológico son todas las cuestiones biológicas, todas las funciones del cuerpo humano, las funciones del cerebro, que podrían explicar o no por qué sucede una conducta. ¿Y por qué es importante hablar de lo fisiológico? Porque dentro de lo fisiológico hay dos cosas que hay que distinguir. Una es la madurez y otra es el desarrollo. ¡Madura, Simpson! ¡Te ves ridículo! La madurez son todos estos procesos fisiológicos que suceden para que nuestro sistema físico funcione al 100%. Es decir, ¿cuáles son los procesos que necesitan suceder para que yo tenga la visión o el proceso de visión
como lo voy a tener el resto de mi vida? ¿O qué tiene que suceder para que motrizmente yo adquiera las habilidades que se supone tendría que tener por el resto de mi vida? A estos procesos que nos facilitan la percepción o la interacción con el mundo a nivel fisiológico se le llama madurez. Por eso se habla de madurez neuronal, madurez pulmonar, madurez motriz, pero no se habla de madurez emocional. Esa cosa ni sentimientos tiene. ¿Por qué? Porque la madurez emocional tiene que ver con los procesos del desarrollo, no tanto de la madurez. La madurez es un término que funciona solo para cosas fisiológicas. Los procesos de desarrollo son procesos que tienen que ver con cómo entiendo el mundo y con cómo entiendo la información que obtuve gracias a mis canales perceptuales. Entonces, el desarrollo es un término psicológico o cultural o social, porque el término madurez se reserva en cuestiones de psicología para cuestiones de fisiología. Entonces no existen las personas maduras, existen los sistemas nerviosos maduros o madurados o que terminaron sus procesos de desarrollo fisiológico. A eso se le llama madurez. Entonces, técnicamente no existen las personas maduras. What? Bro, what are you talking about, man? Ahora, el desarrollo es este proceso de crecimiento, de cambio, de evolución que tenemos las personas para entender o para adquirir habilidades que nos van a permitir desenvolvernos de cierta manera en el entorno. Entonces, ¿por qué es importante entender estos dos conceptos? Pues porque la manera en la que yo entienda las emociones y las relaciones con los demás estarán íntimamente relacionadas con mis procesos de maduración y mis procesos de desarrollo. Es decir, si yo de niño entendí de cierta manera que existen estas emociones u otras emociones y que puedo hacer algo al respecto, pues muy probablemente conforme vaya creciendo vaya adquiriendo explicaciones que vayan en función a lo que yo sabía emocionalmente. El problema es que venimos de un entorno que nos impide sentir, que nos impide dar un nombre y que ese nombre se transforme en interacciones con los demás. ¡Qué emoción! ¡No me puedo contener! ¿Cuántas veces has tenido la autorización de sentir miedo, de sentir duda, de sentir rechazo, de sentir temor, de sentir amor, de sentir emoción? Creo que son nulas. A las personas que sentimos mucho se nos tacha de intensos, pero ¿qué tanto esa intensidad tiene que ver con esta habilidad o esta inhabilidad de decir o de ponerle nombre a las emociones que estoy sintiendo? Voy a poner un ejemplo muy concreto de por qué esto puede ser riesgoso. La explicación de la herida de la infancia es la explicación que yo voy a dar para todas las emociones que existen. Entonces, puede ser que yo tenga depresión, puede ser que yo esté triste, puede ser que yo esté melancólico, puede ser que yo tenga miedo, puede ser que yo esté enojado, puede ser que esté dudoso. Ya lo sé, ya entendí el concepto. Pero ninguna de estas explicaciones es válida porque lo que sucedió fue que tengo una herida desde la infancia. ¿Ven dónde está el problema? El problema está en que cuando yo dejo que esta explicación normativa sea la válida, impide que yo vea todas las cosas que puedo hacer hoy día para poder modificar mi forma de relacionarme con los demás o la forma que tengo de entender el mundo. Un autor que se llama Eysenck decía, a manera de crítica muy mordaz a esta idea de que infancia es destino, que de nuevo promulgó Freud. ¿No te cansas de estar equivocada siempre? A veces. Decía, nunca es tarde para una infancia feliz. ¿Y a qué se refería Eysenck con esto? Se refería a que si bien yo desde niño puedo entender o puedo darme una idea de cómo es que funcionan las emociones y las interacciones con los demás, no son definitivas. Esa es la línea base con la que yo entiendo el mundo, pero conforme yo vaya teniendo más experiencias y vaya aprendiendo más cosas, es que estas ideas pueden modificarse. Y para esto
tengo que hablar de un término que se llama estimulación. Usualmente cuando escuchamos la palabra estimulación solemos pensar en que se hace cuando somos unos muy pequeños o cuando somos niños pequeños o bebés y que nos tienen que llevar con profesionales a que nos hagan actividades de estimulación cognitiva, estimulación neuronal, pero en realidad la palabra estimulación a lo que hace referencia es nosotros tenemos canales perceptuales como el oído, la vista, el olfato, el tacto y cualquier cosa en el entorno que haga que estos canales perceptuales se estimulen o reaccionen puede considerarse como un acto de estimulación. Tan simple como estar viendo este video está estimulando tu sistema visual, tu sistema auditivo, tu sistema neuronal que clasifica palabras, estás estimulando la habilidad de análisis, de síntesis, de crítica. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Cualquier cosa en el entorno que pueda permitirme activar ciertas habilidades se llama estimulación. Y las emociones también son estimulables. Y la forma en que estimulamos nuestras emociones no solo es como ahora te voy a asustar para que sientas miedo. La estimulación también tiene que ver con hablar acerca de las emociones y distinguir una de la otra. Porque mientras más categorías tenga para hablar de lo que siento, más repertorios de conducta puedo desarrollar para mostrar o para regular estas conductas emocionales. Esto me lleva a la manera en que se estudia la conducta humana. Como les decía anteriormente, para entender la conducta humana no solo existen las explicaciones fisiológicas, también existen las explicaciones psicológicas y las explicaciones socioculturales. Y lo complicado es que las tres están en constante interacción entre sí. ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? La sociedad. Entonces, si bien existen estos factores biológicos, se van a ver moldeados por cómo miro yo el mundo o cómo yo estoy en el mundo o cuáles son los problemas que yo voy a resolver en interacción con los demás o cómo es que yo entiendo el mundo y la realidad. Esos son los factores psicológicos, los que yo ejecuto con el entorno. Si yo creo que la herida de la infancia es la única explicación que existe, ¿en dónde dejas todos los aprendizajes que ya adquiriste? ¿En dónde dejas todas las personas que conociste? Pongamos como ejemplo la frase de todas son iguales o todos son iguales. Es otra explicación normativa, porque si yo creo que todos son iguales, no importa lo que haga, todo se explica con la frase de todas son iguales o todos son iguales. Todos los humanos son iguales. Pero ¿en dónde dejas todo lo que has aprendido? ¿En dónde dejas los aprendizajes que te dejaron tus anteriores relaciones? ¿En dónde dejas lo que te gusta de estar con una persona? Lo que no te gusta de estar con una persona? Tus intereses. Todo eso se va a la basura. ¡A la mierda! Por creer que todos son iguales. Es la única explicación que existe. Entonces, los factores psicológicos que tienen que ver con cómo miras el mundo, con cómo entiendes el mundo y a partir de ese entendimiento que tienes del mundo te vas a relacionar con los demás, esos factores psicológicos no se ven contemplados en la explicación de la herida de la infancia y mucho menos los factores sociales o los factores culturales que, por cierto, nos han vendido por mucho tiempo que las relaciones con los demás tienen que estar cimentadas en el control. Mientras más control tengas sobre la otra persona, mejor es una relación. ¿Pero qué crees? Control es igual a violencia. Lo que sí puede pasar es que desde niño o desde niña tengamos patrones de interacción que nos vayan o que nos han ido diciendo cómo es que me debo relacionar con las demás personas. Señor,
Estos niños no tienen cultura. Si yo desde niño he aprendido que a la mujer que te gusta se le jala el pelo o se le pone apodos, pues yo voy a entender que para relacionarme con las mujeres debo tener estas conductas que van en contra de lo que yo digo porque es lo que se debe hacer. Y entonces ese es el punto de partida de un patrón, y si ese patrón no se ve cuestionado o no le damos ninguna otra alternativa, pues es muy probable que yo crezca pensando que ese es el único patrón que está disponible, pero no necesariamente es así. Pensemos en cómo te relacionas con los demás, en qué piensas en las relaciones con los demás, cómo es que mi papá o mi mamá o mi familia me enseñaron a relacionarme con los demás, qué creo acerca de ciertos temas. Y cuando te das cuenta de la complejidad que tiene la manera en la que entiendes las relaciones con los demás, te das cuenta que la relación o la frase de la infancia, de la herida de la infancia, cada vez pierde más sentido. Porque esa herida de la infancia solo explica una etapa de tu vida y no es determinante. Y además, esa herida de la infancia puede ser que solo se restrinja a un tipo de interacciones, pero en las demás interacciones sociales que tienes, a lo mejor esa herida de la infancia no existe. Lo que quiero que quede claro es que no tenemos heridas de la infancia, posiblemente somos ignorantes emocionales. A mi parecer, su ignorancia es perturbadora. Pero cuando hablo de ignorancia emocional, no quiero que se entienda como un defecto, al contrario, es una oportunidad. Saber qué es lo que ignoro me permite tomar acciones para ignorar menos. Conocer qué es lo que no conozco me permite tomar acciones para conocer un poco más. Y si lo que no conozco son emociones, pues preguntémonos cuáles son las emociones con las que estoy más en contacto, qué cosas me las detonan, qué tipo de interacciones me las detonan, qué personas me las detonan, porque en el momento en que me empiezo a responder esas preguntas que ignoro, empiezo a tomar acciones sobre lo que a mí me gustaría, sobre cómo me gustaría relacionarme con los demás, cuáles son las emociones a las que yo me gustaría estar más cercano o cercana, cuáles son las emociones que no sé manejar y me gustaría aprender a manejar. Conforme vamos haciéndonos preguntas y las vamos resolviendo, nos vamos conociendo un poco más. Entonces, la herida de la infancia deja de tener sentido. El patrón o los patrones de interacción no son una explicación en sí misma, pero sí nos pueden dar una noción de qué es lo que hace falta, de qué es lo que no estoy viendo. Porque cuando yo pienso que todas son iguales o que todos son iguales, ¿qué es lo que no estoy viendo? A lo mejor no es que todos sean iguales o que todas sean iguales. A lo mejor es que yo miro a todas las personas igual. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué miro a todas las personas igual? ¿De qué otras maneras podría mirar a las demás personas? ¿Me conviene mirar de esta manera a los demás? Y creo que la herida de la infancia es una explicación muy reduccionista de todo lo que podemos llegar a ser o de todo lo que somos. Cuando veamos en internet un video sobre heridas de la infancia, pensemos en todo lo que estas personas están dejando fuera. Están dejando fuera las explicaciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que están interrelacionándose. Y eso no es una explicación suficiente o válida para entender quién eres tú. Porque quién eres tú es toda una historia que se tiene que develar enfrente de alguien para darle sentido a la manera en que tengo para relacionarme con los demás. Pienso también en todas estas actitudes que culturalmente se nos han inculcado, como esto de no sentir o de desconfiar de la mayoría de las personas. Eso también va a tener que ver en quién soy y en cómo entiendo a los demás. Entonces, cuando sientas que hay una herida de la infancia, mejor pregúntate cuál es el patrón que se está repitiendo, de qué manera estoy viendo a los demás que me hacen pensar que una herida de la infancia es una explicación suficiente, porque la belleza y la realidad no están allá afuera, están en los ojos que miran la realidad. ¡Ay, qué bonito! Si llegaste a este punto del video, muchas gracias por quedarte hasta el final. Te recuerdo que puedes suscribirte,
darle clic en la campanita, dejarme las preguntas, las dudas o los temas que quisieras que yo hablara en este espacio de cómo me lo explico. Y quiero agradecer a Conversaciones Constructivas que nos prestan el lugar para poder hacer estos videos. Y agradezco también a Conversaciones Constructivas por ser un espacio de psicólogos y psicólogas que brindan atención a quienes lo necesiten. Entonces, si quieres conocer un poco más de Conversaciones Constructivas, síguelos aquí en @Conversaciones Constructivas para que sepas un poco más a lo que se dedican. Y si tienes interés de conocer a terapeutas que manejan un punto de vista similar al mío, pues acércate a ellos que podrían darte información. Esta no es una explicación absoluta, ni válida, ni la única que existe. Este es solo como me lo explico.